Vamos a continuar desde acá, lo que es la metodología de la economía y en lo que refiere a lo que es el reconocimiento. Teníamos en este caso unas fases de la economía en las que nos decía, ¿no? Teníamos que pasar por el reconocimiento, posteriormente viene lo que es el proceso de inducción, luego viene lo que es la deducción. A partir de esos procesos, lo que se tiene que hacer es inferir ciertas leyes, ciertas normas y demás. Entonces, acá en el reconocimiento nos dice que es la fase descriptiva, ¿sí? Que consiste en observar hechos reales, ¿sí? En hacer una observación de una situación real, ¿sí? La cual puedes describir, ordenar y clasificar, o se puede describir lo que está ocurriendo en un determinado momento específico. Ahora, el reconocimiento siempre va a ser la base de cualquier investigación. El reconocimiento u observación, en este caso de un hecho real, siempre va a ser la base para lo que es la investigación científica. Ahora, en base a lo que es el reconocimiento de determinados hechos en determinadas circunstancias, se genera lo que es procesos de determinación de leyes o normas. Es decir, se establece ciertas leyes, ciertas normas, en base a la observación, en base a la conducta que uno va viendo en la sociedad o a lo que va ocurriendo en una determinada sociedad. Entonces, el reconocimiento termina siendo una de las metodologías que utiliza la economía para establecer sus leyes o establecer la base sobre ciertos criterios. Teníamos una segunda base que es la inducción y nos decía, en el caso de la inducción es una generalización a partir de datos o hechos observados, ¿sí? Sobre el cual se pueden inferir hipótesis. ¿Sí? Decíamos que la inducción parte de criterios o de hechos particulares para hacer afirmaciones generales. Entonces, cuando uno hace una observación de un hecho particular, se va repitiendo el hecho y puede hacer una generalización. Habíamos puesto ejemplos al respecto. Otro ejemplo que podemos mencionar es, por ejemplo, observar repetidamente cuánto sube el precio de un bien, su demanda baja, ya en un contexto hablando de economía. Muchas veces los bienes, cuando suben de precio, tienden a bajar su consumo. Y eso, si lo observamos en cualquier producto, va a ocurrir lo mismo. Entonces, a partir de una determinada situación, se puede hacer generalizaciones al respecto. Se puede determinar ciertas hipótesis generalizando ese hecho. A eso se refiere la inducción. Tú observas cosas específicas o particulares y a partir de esa observación particular puedes hacer una generalización. Y eso se puede inferir en diferentes contextos. Ahora, esa hipótesis que planteas o esa conclusión que sacas o esa generalización, llamémoslo así, que uno saca, no necesariamente es una verdad. Porque, por ejemplo, un ejemplo sencillo, podemos ir caminando por la calle y ver un niño que está riendo. Avanzamos un poco más y vemos otro niño que está riendo, por decir, junto a su papá o a su mamá. Y vemos un tercer caso, otro niño que también está junto con sus papás y está riendo. Entonces podríamos decir, los niños con sus papás son felices. Porque en base a esa observación de tres particularidades, tres casos particulares, donde se ha visto que el fenómeno se repite, entonces sacamos una generalización. Pero no necesariamente es una verdad. ¿No es cierto? No necesariamente esa conclusión que se saca o esa generalización es verdad. Entonces se tiene que tomar en cuenta esos aspectos. Tenemos posteriormente la deducción. En el caso de la deducción, nos decía
que es el razonamiento lógico a partir de premisas generales. O sea, a partir de generalidades se aplican en cosas particulares. A partir de conocimientos generales, eso es lo que se aplica en algo particular. Entonces, este razonamiento lógico, ¿sí?, parte de principios establecidos o aspectos conocidos de la realidad que permite elaborar hipótesis de comportamientos que aún no han sido observadas o comprobadas. Sus resultados pueden ser realmente verificados o no para determinar si es verdad o no. A ver, en este caso de las deducciones, partir de conocimientos generales para aplicar en casos particulares. Conocimientos generales, por ejemplo, a ver, un conocimiento general empírico, podríamos decir, todos sabemos que para cruzar una calle transitada hay que mirar a ambos lados, por ejemplo. Ya, ese es un conocimiento general. Ahora, si eso lo aplicas, por decir, en Cochabamba, tendrías que aplicar el mismo conocimiento en otra ciudad. O sea, a partir de un conocimiento general, eso se lo puede aplicar en cualquier lugar. ¿Correcto? Que cuando hay una calle transitada tienes que, como dicen, verificar a ambos lados. A eso se refiere con reglas generales o leyes generales que al final terminan generando deducciones particulares. Ahora, continuando con la metodología de la economía, la metodología nos dice que existen tres principios que tienen relación entre sí. Ahora, dentro de lo que son estos tres principios, la economía los utiliza como tal. Hemos dicho la inducción, la deducción y lo que es el reconocimiento o la observación en este caso, lo utiliza y los enlaza entre sí para sacar leyes o normas o generalizaciones en este caso. Por ejemplo, la observación muestra hechos económicos. Cuando uno está en etapa de observación, ¿sí?, la observación nos muestra hechos económicos. Los hechos económicos no necesariamente son caóticos, no necesariamente están relacionados entre sí. Por ejemplo, acá podemos ver la relación del precio con la cantidad demandada. Ese tipo de fenómenos de relación precio que existe en la economía es normal, es un conocimiento ya general que está contrastado. ¿Por qué? Porque la relación del precio con la cantidad de la demanda tiene una estrecha relación en función a si un producto tiene un precio bajo, normalmente tiene mayor demanda. Pero si un producto sube su precio, disminuye la demanda. Entonces la relación precio tiene una relación inversa. A mayor precio, menor cantidad vendida. A menor precio, mayor cantidad vendida. A eso se refiere. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, ocurre esta relación precio-cantidad, pero también podemos ver otro ejemplo de la relación ingreso con el consumo. Una persona que percibe más ingreso normalmente genera mayor consumo. Es decir, si mi sueldo sube, mi consumo también sube. Si mis ingresos bajan, mi consumo también baja. Eso es lo que nos está diciendo esta premisa, esa relación que existe. Entonces, la economía utiliza la inducción y la deducción como parte de una observación sistemática y se basa en esos fenómenos de las relaciones que existe precio-cantidad y el ingreso con el consumo. Y eso es normal, eso es totalmente contrastable. Hay una tercera relación que también está contrastada por la economía, que es la inversión con el empleo. O sea, si un país recibe más inversión de recursos, si se invierte más en un país,
Entonces, esa inversión genera un retorno, un efecto directo en los empleos. Entonces, es como decir, si una empresa crece, hay más empleos. Si una empresa en realidad decae o una empresa disminuye sus ingresos, pues también disminuyen los empleos. Y eso tiene una relación también contrastada. Entonces, la relación de los tres principios se aplica de esa manera. En base a la observación, se ha visto que la relación precio con cantidad es una verdad que está contrastada. Se ha partido de la inducción, o sea, del estudio de fenómenos particulares, de hechos particulares, y hoy en día son generalidades que son de aceptación general, porque eso ocurre en todo. Entonces ahí podemos ver cómo funcionan los tres en simultáneo. En base a la observación, se ha aplicado la inducción en el tiempo se ha vuelto una verdad, y esa verdad ahora es una generalidad que nos permite hacer deducción. Ahora, continuando con la metodología de la economía, también vemos que existen principios, teorías y leyes en el modelo económico. Estos principios, teorías y leyes de los modelos económicos simplemente son herramientas que representan o que nos sirven para explicar una realidad económica. Son solo eso. Son herramientas que nos van a ayudar a lo que es explicar una realidad económica. Por ejemplo, hablemos de los principios. Los principios, les dice, son ideas básicas que preceden a la aparición de los fenómenos. Las personas responden a incentivos. Un ejemplo. Ese es un principio básico que está contrastado. Una persona funciona más si existen incentivos. Por ejemplo, en el caso de, en los estudios, un incentivo en tema de puntos extra por algún trabajo adicional. En el caso del trabajo, pago adicional por trabajo extra o un pago adicional por un trabajo bien hecho, por ejemplo, para motivar a las personas, etc. Entonces, cuando hablamos de los principios, nos dice que esas son ideas básicas que preceden a la aparición de los fenómenos. Entonces, una de las ideas básicas que se tiene como un principio de cumplimiento es ese, el de que las personas funcionan con incentivos o responden a incentivos en este caso. Ahora, si lo diferenciamos de las teorías, nos dice en este caso, las teorías son explicaciones generales de los fenómenos económicos. O sea, una teoría económica es una explicación general de los fenómenos económicos. Ejemplo, la teoría del consumidor, la teoría del crecimiento. En economía, la teoría del consumidor se refiere, ¿no?, al consumo que hacen las personas en función a sus ingresos. Más ingresos, más consumo. Menos ingresos, menos consumo. Con respecto a las leyes, ocurre algo diferente. Tenemos que las leyes son regularidades comprobadas, básicamente, y estas leyes comprobadas de forma empírica, de forma tradicional o de forma, si quieren, ¿cómo podríamos decirlo? El aprendizaje que uno tiene de forma natural, a eso se llama el empírico. Las leyes que están comprobadas empíricamente, ejemplo, la ley de la demanda, la ley de rendimientos decrecientes. A ver, las leyes que aplica la economía son leyes que están contrastadas en el tiempo.
sea, son afirmaciones que se hacen que en el transcurrir del tiempo están contrastadas, están verificadas. Y lo que hace eso es simplemente convertirse en algo que no se puede rebatir. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Es una ley que nadie ya puede rebatirla, porque está contrastado, está verificado, existe como tal, y no es posible decir lo contrario. Si hablamos de la ley de oferta y demanda, hablamos de que cuando un producto es escaso, entonces ese producto puede imponer su precio, ¿correcto? Pongamos un ejemplo sencillo. En esto que pasó recientemente, que es de la pandemia, se aplicó este tema de la ley de la demanda. ¿Por qué? El producto escaso eran los medicamentos o la cura para lo que es el COVID, y al existir escasez de ese medicamento, lo que había es un exceso de demanda, ¿ya? Incluso se llegó a un punto en el que las aspirinas, que normalmente valían 50 centavos, en ese entonces estaban al 1000% su valor, y más todavía. Lo mismo ocurría con las mascarillas. Entonces, ese es un ejemplo de la ley de la demanda, oferta y demanda. A eso se refiere con que en economía, cuando ya se establece leyes económicas, es decir, verdades ya totalmente comprobadas, no hay cómo rebatir, no hay cómo decir, no siempre ocurre así, sino es algo que sí o sí va a ocurrir, es algo que ocurre. Ahora, cuando hablamos de los modelos económicos, ¿sí?, se refieren simplemente a representaciones simplificadas de la realidad. Nos dice que son abstracciones que muestran cómo interactúan ciertas variables. Los modelos ya son simulaciones. Ya es básicamente la aplicación de ciertas teorías, y a partir de esa aplicación, pues se va haciendo, ¿no? Se va comprobando si es verdad o no es verdad, si funciona o no funciona. Los modelos básicamente son representaciones simplificadas de un hecho real. A ver, es como decir, quiero comprobar que si una familia aumenta sus ingresos, va a esa familia en el transcurrir del tiempo, lo que va a hacer es comprar más bienes. Perfecto, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente observamos, en el caso de las familias donde hay un ingreso mayor en su economía, ¿a qué lo destinan ese dinero? Y si ese modelo realmente funciona, lo que va a ocurrir es que van a incrementar sus bienes. Uno que otro tal vez lo destine la mayor cantidad a los bienes y otros una pequeña cantidad al ahorro, pero en el fondo van a incrementar sus bienes. O sea, comprarán más cosas. Entonces, esos modelos básicamente se refieren a la aplicación. O sea, cuando tú dices, cuando hablas de leyes, hablas de una verdad, pero cuando hablas de modelos, hablas de la aplicación de esas leyes, o sea, comprobar que realmente ocurre lo que se está estableciendo en una ley. A eso se refiere. Entonces, la economía funciona en base a principios, son ideas básicas, teorías que son explicaciones de ciertos hechos, leyes que son verdades comprobadas, y modelos que es la aplicación, la puesta en marcha, la verificación, si quieren, de las leyes, las teorías o los principios. Entonces, es un circuito que tiene relación. Tanto los principios como las teorías y las leyes pueden servir para aplicación de modelos. Sí. Entonces, la economía es dinámica.
Y la metodología de la economía funciona de esa manera. Veamos, tenemos las leyes económicas y su concepción y naturaleza. A ver, cuando hablamos de las leyes económicas ya en otro contexto, ya estamos hablando de verdades. Hemos dicho que las leyes ya son verdades contrastadas, comprobadas, ya no se puede, si quieren, no se puede decir lo contrario, porque ya están comprobadas en el tiempo. Lo más que puedes hacer es comprobar que el fenómeno ocurre, es decir, comprobarlo aplicando un modelo y saliendo de dudas o obteniendo nueva información, pero al final la ley se va a cumplir. Entonces, en este caso, las leyes económicas forman parte de las ciencias sociales, ¿no? O sea, forman parte de las ciencias que está inmersa con la sociedad. Por lo que no pueden ser exactas ni tan constantes como las leyes de las ciencias experimentales. A ver, y cuando nos dice, las leyes económicas forman parte de las ciencias sociales, hablamos de lo que se aplica en la sociedad, leyes que se aplican en la sociedad. Y dice, no pueden ser tan exactas ni tan constantes como las leyes de las ciencias experimentales. Es decir, cuando tú experimentas en una sociedad, es decir, cuando tú quieres ver un fenómeno específico en la sociedad, sobre todo en el campo de la economía, digamos, el ejemplo que puse hace un momento, ¿sí? Si una familia incrementa sus ingresos, incrementa su consumo en bienes. Perfecto. Pero no necesariamente, como dije, en todas las familias va a ocurrir el mismo fenómeno. A ver, pongamos, si van a incrementar su consumo de bienes, pero no en la misma proporción. O sea, a ver, pongamos, familia A incrementa 1.000 bolivianos su ingreso. No necesariamente los 1.000 lo va a invertir en bienes. Digamos que lo invierta 700 y 300 al ahorro. Ya, perfecto. Igual ha incrementado sus bienes. Y la familia B incrementa igual 1.000 bolivianos sus ingresos, pero 900 lo destina a comprar bienes y 100 al ahorro. Incluso puede haber una familia C, donde los 1.000 lo invierte en bienes y 0 al ahorro. Entonces, la ley se ha cumplido. Familia que incrementa sus ingresos, incrementa el consumo de bienes. Se cumplió la ley, pero no es exacta. O sea, no en todos ha sido en la misma proporción. ¿Se entiende? A eso se refiere esa parte. Pero, y lo compara con las ciencias experimentales. Y dice, no es como la química, por ejemplo, que tú aplicas una fórmula y te da un resultado similar. No es como la física, no es como la matemática, donde si tú dices 1 más 1 es 2, aquí y en la China, 1 más 1 va a ser 2, por así decirlo. Entonces, la economía, al estar inmersa en las ciencias sociales, o sea, en la sociedad, si bien cumple las leyes, pero no necesariamente con exactitud como lo haría las ciencias experimentales, como la matemática. Si aplicando una fórmula te va a salir el mismo resultado. Entonces, a eso se refiere con esa parte, ¿no? De que las leyes económicas, en su concepción, se tienen que entender que son, sí, ocurren, se cumplen las leyes, pero no necesariamente son exactas, como otras ciencias. Ahora, su validez, su precisión y la forma de comprobación dependen de las características del comportamiento humano. Claro, o sea, depende de la sociedad. Las personas son independientes, conducta es diferente. Ahora, dentro de lo que son las leyes económicas, vamos a ir viendo una primera que nos indica que las diferencias entre las leyes económicas y las leyes de las ciencias experimentales son muy, si quieren, muy notorias. A ver, lo que decíamos un momento, no es lo mismo
lo que ocurre en las ciencias sociales, en el contexto de la economía, que lo que ocurre en las ciencias exactas, por ejemplo, lo que ocurre en la matemática. Entonces, si hablamos de las ciencias experimentales, nos dice que en las ciencias experimentales se pueden aislar las variables en un laboratorio, el investigador controla totalmente las condiciones y las leyes son exactas. ¿Sí? Entonces, en las ciencias experimentales ocurre eso. Tú puedes aislar las variables, puedes jugar con las variables. En la química, por ejemplo, puedes jugar con los elementos químicos en un laboratorio y experimentar. También nos dice, el investigador controla totalmente las condiciones. La persona que está haciendo el experimento es quien controla, quien dirige todo el procedimiento. Y nos dice que las leyes son exactas, medibles y repetibles. Es decir, lo que va a ocurrir, ya se sabe qué va a ocurrir. Si sigues bien los pasos, vas a llegar al resultado que está planificado. Por eso dice, es exacto, es medible y es repetible. En cambio, en la economía no es así. En la economía, sí, no es posible aislar todos los factores de un determinado fenómeno económico. O sea, volvemos al ejemplo de las familias. No es posible decirle a cada familia cómo tiene que comportarse, cómo tiene que gastar sus ingresos. No se puede aislar. La sociedad humana es su laboratorio, es decir, la sociedad como tal es el laboratorio de la economía. La economía observa todo lo que ocurre en la sociedad. Y en la sociedad ocurre de todo. Hechos impredecibles. Ahora, también las personas actúan con voluntad, racionalidad y variabilidad. O sea, no se puede controlar, la economía no puede controlar la voluntad y la racionalidad de las personas. Cada uno es independiente y actúa según lo que piensa. Además, nos dice que en la economía las condiciones económicas y sociales cambian constantemente. Sí, la sociedad cambia constantemente. ¿Sí? Hoy en día estamos en una época de crisis, puede haber épocas de bonanza, puede haber conflictos sociales, puede haber especulaciones, tantos fenómenos que pueden generarse en la sociedad, al final cambian constantemente. Una persona puede estar muy bien hoy, muy feliz, y mañana puede ser muy triste. Que todo cambia. Entonces, de ahí es que lo primero que se tiene que entender con las leyes económicas, que no son lo mismo que las leyes experimentales, son diferentes. Además nos dice, la naturaleza de las leyes económicas se elaboran observando la realidad, identificando patrones de conducta y formulando relaciones lógicas entre variables. Es decir, se tiene que hacer un estudio de observación de la realidad, se debe identificar si esa conducta se repite o si ese fenómeno se repite, pero además se debe formular relaciones lógicas entre variables, es decir, se debe sacar síntesis, análisis de esos hechos observados. Entonces, podemos concluir en que son leyes de probabilidad. O sea, no necesariamente nos garantizan que sí o sí se van a repetir. Es probable que sí, por eso son leyes de probabilidad. No garantizan un resultado exacto. Entonces, las leyes económicas no te garantizan resultados exactos, sino una tendencia general, es decir, una conducta que se repite en el tiempo. Un ejemplo, si el precio baja, la demanda tiende a subir. La ley de la demanda, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Ya está contrastado eso. También nos dice, son hipotéticas, es decir, son suposiciones, pongámoslo así. Son hipotéticas porque funcionan solo si se cumplen ciertas condiciones bajo ciertos supuestos. Si no existen esas condiciones, no se cumplen. Y además nos dice son estadísticas.
se basan en el comportamiento global de muchas observaciones y datos agregados. Es decir, las leyes se basan en hechos pasados que se han ido repitiendo en el tiempo y que al final no se basa en situaciones aisladas o específicas. Entonces, las leyes económicas tienen primero su diferenciación entre la economía y las ciencias experimentales. Además nos dice que cumplen ciertas características, pero además existen razones de su carácter para que no sea exacto. ¿Sí? Las razones por las cuales no es exacto nos dice que son porque los agentes económicos son seres humanos. Es decir, el estudio de la economía se basa en las personas, que son particulares y no son controlables. Además nos dice, el entorno social cambia permanentemente, la sociedad cambia todo el tiempo, el escenario en el que se analiza cambia. Los datos económicos están influenciados por múltiples factores simultáneos. Es decir, los datos que se van recopilando, no necesariamente esos datos se van a mantener en el tiempo, sino esos datos, los datos que recopilamos hoy, puede ser que mañana tengan influencia de otra situación que haga que cambie. Y nos dice, además, las leyes económicas no se pueden procesar en un laboratorio. O sea, no es como encerrarse en un laboratorio y hacer la prueba si funciona o no funciona esta ley. En la economía, las leyes de economía no se pueden replicar en laboratorios. ¿Sí? Porque básicamente eso se aplica en la sociedad. O sea, el entorno, la sociedad es el laboratorio. Y eso no lo controla la economía. Entonces termina siendo complicado su manejo de las leyes económicas por esa variabilidad que existe con el entorno en la sociedad. Pero no por eso, digamos, deja de ser importante, ya que se ha establecido a lo largo de todos los años leyes que son de cumplimiento y que son totalmente verdades absolutas. Ahora, para que las leyes económicas básicamente tengan un grado de cumplimiento, quieren uniforme, existe una necesidad de la condición del ceteris paribus. En el caso del ceteris paribus, nos dice esta expresión de ceteris paribus es una condición fundamental que requiere la economía. ¿Sí? Para aplicar una ley tiene que cumplirse el ceteris paribus, que significa manteniendo todo lo demás constante o si las demás variables no cambian. Es decir, la ley se va a cumplir siempre y cuando se mantenga todos los datos constantes. O sea, que se repita el mismo escenario. Ejemplo, si queremos ver el ejemplo que estamos manejando, de las familias que perciben más ingresos, gastan más bienes, o sea, la familia que percibe más ingresos aumenta la demanda o el consumo de bienes, entonces tendríamos que analizar en diferentes familias donde ha habido incremento de ingresos para analizar si realmente eh, incrementan su consumo de bienes. Pero ¿qué ocurre si yo quiero analizar una familia donde en vez de aumentar sus ingresos, ha disminuido sus ingresos porque lo han despedido al papá, por ejemplo? No estaría cumpliendo con la condición ceteris paribus. O sea, no se está manteniendo las condiciones constantes para que funcione la ley. No sé si se entiende, es como que el escenario se tiene que mantener constante si quiero comprobar una ley económica. Y las variables no pueden cambiar. En realidad, dice, si tú quieres comprobar una ley de economía,
tienes que precautelar que se mantenga el mismo escenario para analizar la ley, la aplicación de esa ley. Es como decía hace un momento, por ejemplo, quiero comprobar el tema de la demanda. Una familia recibe más ingresos, o sea, el incremento de ingresos dice incrementa el consumo. Eso dice la ley, una de las leyes. Mayor ingreso, mayor consumo, ¿ya? Quiero comprobar eso. ¿Cómo? En las familias donde aumenta el ingreso de esa familia, ponte por un incremento salarial, por un mejor trabajo, por lo que sea, pero incrementa el ingreso de esa familia, entonces en teoría, si incrementa el ingreso, debería aumentar el consumo, es decir, debería comprar más cosas. ¿Correcto? Eso, esa ley de que incrementa el ingreso y aumenta el consumo, si quiero demostrar que se aplica en otras familias, tengo que mantener una constante. ¿Cuál es la constante? De que la familia que voy a analizar tenga un incremento de ingreso. Esa es la constante que se tiene que mantener y eso sería el ceteris paribus, el escenario donde todas las familias han tenido incremento. No importa la cantidad, pero han tenido incremento. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde no se cumpliría el ceteris paribus? En el caso de que yo quiera analizar una familia donde en vez de tener incremento, ha tenido disminución. O pongamos el otro caso, una familia que no ha tenido incremento. Entonces no se está cumpliendo la constante de incremento de ingresos en las familias. ¿Entiendes? O sea, a eso se refiere, que las leyes económicas funcionan en escenarios donde se mantiene la misma constante de un fenómeno específico. Entonces, cuando escuchas el término ceteris paribus, simplemente se refiere a eso, ¿no? Que se tiene que mantener eh, todo lo que es, todo el escenario constante para aplicar una ley. Y las variables no pueden cambiar. Los fenómenos económicos están influenciados por múltiples factores simultáneos. Es necesario aislar al menos los factores principales para poder identificar relaciones claras entre variables. A ver, nos dice que cuando quieres aplicar una ley económica, existen muchos fenómenos económicos que pueden sufrir influencia de otras situaciones. O sea, a ver, hablemos de una sociedad. En la sociedad puede ocurrir muchas cosas, muchas cosas. Entonces, esas situaciones que ocurren en la sociedad, pues simplemente influyen en los resultados que uno quiere obtener. Entonces, desde ese punto de vista nos dice que cuando tengas fenómenos económicos influenciados por múltiples factores simultáneos, o sea, cuando tú estás estudiando, pero esa ley se está viendo afectada por otras situaciones que están ocurriendo, entonces te dice, debes aislar los factores principales para poder identificar las relaciones claras. O sea, cuando estás haciendo un estudio, entonces, trata de separar esos fenómenos que están ocurriendo, sobre todo los principales, para poder identificar los resultados de forma más clara. Entonces, solo es como un consejo esta parte. Entonces, cuando tú haces un estudio, simplemente, que ocurren otras cosas, trata de aislar esas cosas que han ocurrido, que son externas a tu estudio, para ver los resultados. Eso es lo que nos está diciendo en palabras más sencillas. Ahora, la condición ceteris paribus también nos habla, ¿no?, de la necesidad de generalizar a partir de muchos individuos. Las leyes económicas no se formulan observando el comportamiento de un solo consumidor, eso ya lo habíamos dicho. Una ley no se puede establecer como ley en base a una observación aislada. ¿Sí? Para obtener conclusiones válidas se requiere un conjunto de grandes observaciones. Ejemplo, un consumidor podría seguir comprando pan aunque suba el precio. ¿Ya? Aunque sube el precio, un consumidor puede seguir comprando pan. Pero si el pan sube, no necesariamente todos van a comprar. Otros dirán, voy a ver otra alternativa. Otros dirán, mejor dejo de consumir pan y van a ver otras opciones.
Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que no necesariamente, si tú ves a un consumidor que pese a que haya subido el precio del pan, sigue consumiendo la misma cantidad de pan, entonces no necesariamente ese fenómeno en todo se va a cumplir, en todo se va a repetir. ¿Sí? Porque otro podía disminuir su consumo, decir, prefiero ya no comer pan, prefiero ya cambiar por otra opción, ¿sí? O simplemente puede decir, prefiero ahorrar. Entonces, en ese caso, cuando hablamos del ceteris paribus, no necesariamente, o perdón, cuando hablamos de fenómenos aislados, no necesariamente se van a repetir con todos de la misma manera. Si observamos el comportamiento de miles de consumidores en contrapartida, es decir, no solo de uno, sino de varios consumidores, entonces ahí podremos ya establecer leyes, si ha habido varias observaciones de un determinado fenómeno. Por ejemplo, cuando aumenta el precio, la cantidad demandada tiende a disminuir. Eso es algo que está contrastado en todo. Si tú consumes un producto, por decir, digamos, te gusta consumir un yogur que cuesta 10 bolivianos por día, y resulta que ese yogur mañana pasado cuesta 15 bolivianos o 12 bolivianos, por supuesto. Entonces, no necesariamente se va a consumir en la misma cantidad. Es decir, si tuviéramos 100 personas que consumen el mismo yogur, cuando sube el precio, no necesariamente las 100 personas van a seguir consumiendo yogur. ¿Por qué? Por el incremento de precio. Otros dirán, sigo comprando, y otros dirán, mejor no. Entonces, esa información, por eso, tiene que ser a partir de la observación de muchas personas. No solo de uno, sino de varios, miles en lo posible. Asimismo, otra situación contrastada es esta, ¿no? Cuando aumenta el ingreso, el consumo agregado tiende a aumentar. No es lo que todos manejamos. Si aumentan tus ingresos, aumenta tu consumo. Pero eso también podemos decir, no necesariamente en todos. O sea, puede ser que la mayoría sí, cuando aumenta su ingreso, aumenta su consumo. Pero puede ocurrir excepciones donde aumenta su ingreso y en vez de aumentar su consumo, lo lleva al ahorro. Y ahí ya cambia la cosa. O peor, aumenta su ingreso y una parte de su ingreso va al ahorro y otra parte a la donación, a la caridad. Entonces ya ahí como que rompe ciertas reglas, cierta tendencia, pero al final es normal que ocurra, ¿no? No todos van a repetir lo mismo, pero sí se tiene que observar en varias personas el fenómeno. Entonces nos dice que las regularidades permiten formular leyes, es decir, los hechos que se repiten en el tiempo son los que nos permiten establecer leyes. Y hoy en día no se puede establecer nuevas leyes. Tal vez sí nuevas con relación a la tecnología, puede ser, pero con relación al campo de la economía no. Por ejemplo, hay una ley que se está todavía eh, analizando sobre lo que es el tema de por ejemplo, los jóvenes y su dependencia de los equipos electrónicos. Entonces, son leyes que se están analizando, pero aún se está analizando el efecto que tiene. Ahora, la economía y sus principios y sus principales divisiones, en este caso, nos dice, el estudio de la economía no surge de manera inmediata como ciencia, ya que su desarrollo pasa por tres etapas fundamentales. Cuando uno estudia economía, así como una ciencia como tal,
tiene que diferenciar tres etapas que van surgiendo. La primera es una etapa, la descripción, en la cual tiene que explicar la observación de hechos, ¿sí?, aplicando el sentido común. Posteriormente tiene que pasar por una etapa de sistematización científica, o sea, ordenar y explicar lo que ha visto. Y tercero, pasa por una normalización. Simplemente se refiere a establecer una propuesta, una teoría, una hipótesis propia. Entonces, en el tema de cuando uno quiere aplicar la ciencia de la economía como tal, entonces no es algo que se hace porque sí, que se puede hacer de forma improvisada, sino que tiene que pasar sí o sí por tres etapas. La descripción, que es la observación, la sistematización, que es ordenar la información, ¿sí?, y la tercera es la normalización, que es emitir una propuesta o una teoría. La economía y sus principales divisiones, las tres formas de conocimiento. ¿Sí? En el tema de economía tenemos tres formas de generar conocimiento, donde el primero se llama sentido común. En el sentido común, básicamente nos referimos al conocimiento básico y práctico que tienen las personas que lo adquieren en base a la experiencia. O hablamos del conocimiento que surge a través de la observación o las costumbres en este caso. ¿Sí? No aplica científicamente ningún fenómeno, ningún estudio, pero al final es un conocimiento que lo ayuda a desenvolverse en la vida. Pongamos un ejemplo. El primer conocimiento que se adquiere, o uno de los primeros conocimientos que uno adquiere en base a la experiencia, es a no meter el dedo a un enchufe, o no acercar la mano a un objeto caliente. ¿Por qué? Porque lo experimenta, o recibiendo una descarga eléctrica, o quemándose la mano. Y eso se lo aprende con la experiencia, sobre todo cuando son niños. ¿Sí? Pero otros aprenden a través de la observación. Es decir, si tú ves que una persona camina por un puente que se está tambaleando y se cae, pasa otra persona por el mismo puente que se está tambaleando y se cae, pues desde luego no te vas a animar a pasar por ese puente para caer. Desde luego que es un conocimiento que lo adquieres con el sentido común. Y si hablamos de la tradición, vamos de los conocimientos que se heredan, ¿no? Los conocimientos que te dicen. Los conocimientos, sobre todo, ¿no?, que dan las personas en base a su experiencia. Entonces, es una de las formas de adquirir conocimiento. Las características del sentido común son su superfinalidad, busca resolver problemas prácticos, su credulidad, acepta explicaciones sin comprobarlas, su destreza, sabe hacer aunque no puede explicar el por qué. Ejemplo, un comerciante dice, en diciembre vendo más o hay más ventas, por ende en diciembre tengo que comprar más mercadería. ¿En base a qué lo dice? En base al conocimiento empírico, en base al sentido común. ¿Por qué? Anteriormente, justo en los meses de diciembre, siempre le ha ido mejor en las ventas. Entonces, partiendo de ese conocimiento, se tiene, no sé, todo el sentido común. La segunda forma de conocimiento ya es un poco más técnico, que es la ciencia. La ciencia comienza cuando el ser humano intenta explicar los fenómenos de forma ordenada, lógica y comprobable. Y vamos a entender por qué. En el sentido común, básicamente no existe un orden, simplemente tú experimentas y aprendes. ¿Correcto? O tú observas de otras personas y aprendes. O te dicen cómo es y vas aprendiendo.
En cambio, en la ciencia existen fases, y esas fases nos sirven para explicar un fenómeno y tienen que ser fases ordenadas, lógicas y además comprobables, porque implican crear teorías, modelos y métodos para entender la producción, el precio, el consumo, la inversión, si hablamos en el contexto de la economía. Entonces nos sirve para crear teorías, modelos económicos, métodos que nos permitan entender cómo funciona la producción, cómo funciona el tema de los precios, cómo funciona el consumo, la inversión, etc. Entonces, la ciencia es un conocimiento más ordenado, más lógico y viene por etapas. Algunas características que tiene este conocimiento de la ciencia es, por ejemplo, la coherencia. Las ideas no se deben contradecir. La consistencia, los argumentos se deben sostener frente a críticas, es decir, debes argumentar de tal forma que no lo puedan rebatir. La objetividad describe la realidad tal como es, no como quisieran que no fuera. Es decir, tienes que ser objetivo. Tiene que ser describir la realidad tal como es y no como quieres que sea. Entonces, en este conocimiento de la ciencia, sí nos dice que la ciencia económica analiza la inflación, la oferta, la demanda, los costos de producción, la política monetaria. Y esos conocimientos más formados, más específicos, siguen una metodología y además se sostienen, ¿sí? Cuando alguien quiere rebatir. Un tercer conocimiento es la ideología. La ideología aparece cuando las ideas se cargan de valores, intereses y propuestas sobre cómo debe organizarse una sociedad. La ideología como tal es una forma de pensar, ya no es el sentido común, tampoco es una ciencia, sino ya es una forma de pensar que se basa en lo que son los valores, los intereses, las propuestas sobre cómo debería organizarse una sociedad. Es decir, cómo debería de ser una sociedad. Características de la ideología. Hablamos de la justificación. Defiende su modo de pensar y de gobernar. Bueno, el partidarismo se identifica como grupos sociales, políticos o económicos y la normatividad, donde propone cómo deberían hacerse las cosas. Ejemplo, el mercado debe funcionar con poca intervención del Estado. Esa es una ideología. A ver, ¿por qué es una ideología? Porque el Estado sí o sí participa en la economía, pero algunos sostienen que el Estado no debería intervenir en la economía. Debería de abstenerse, abstenerse de participar en la economía, en el tema de los impuestos, en el tema de la moneda, etc. Como dije, la ideología solo es una forma de pensar. Entonces, no es como el sentido común, que es un conocimiento empírico, pero al final un conocimiento. La ciencia, que es un conocimiento, pero ordenado. La ideología es un conocimiento, pero en base a una idealización de una idea, en base a cómo quisiera que fuera. No necesariamente cumple todos los requisitos de ciencia, pero al final es un conocimiento. Entonces no se olviden que en nuestra sociedad la ideología está, ¿no? Personas que dicen todos deberíamos de tener lo mismo. Sí, es una ideología interesante, ¿no? Una forma de pensar interesante. Parece lógica, incluso una idea que a todos nos gustaría, digamos. Todos deberíamos tener el mismo nivel de ingresos, no pasar necesidades, etcétera. Pero sigue siendo una ideología. Y al final, no necesariamente se va a cumplir, pero existe como conocimiento. A veces los que tienen este tipo de conocimiento, esas
ideas, digamos, esos sueños, o esa forma de pensar, eh, desear cosas. Muchos no creemos, a veces nos terminan sorprendiendo con ideas nuevas. Como si una persona que quiere que el Estado no intervenga, a veces propone ideas de cómo el Estado no participaría y funcionaría solo. O sea, propone ideas para que se cumpla lo que piensa. Y a veces sus ideas son interesantes de analizar, aportan bastante, por eso es un conocimiento válido. Entonces, dentro de lo que es la economía, sí, se acepta el tipo de conocimiento del sentido común, la ciencia, que desde luego es absoluta y parte del conocimiento aceptado por la economía, y la ideología también, como tal, porque aporta con nuevas ideas que le permiten a la economía explorar nuevas formas de comprobar, digamos, sus leyes. Vemos, vamos a ver unas dos, tres láminas más. A ver, la economía y sus principales divisiones. Vamos a ver un poco de lo que es la relación que existe entre el sentido común, la ciencia y la ideología. Y un poco cómo se integran esos tres conocimientos en la economía. Partimos por el sentido común, que siempre va a ser el punto de partida, el conocimiento ya obtenido por las personas en base a la experiencia. Entonces, el conocimiento que obtienen las personas en base a la experiencia, la ciencia lo ordena, lo explica, lo racionaliza, ¿sí? Y establece los fenómenos de estudio. ¿Y qué hace la ideología? La ideología usa parte de ese conocimiento para justificar su forma de pensar, ¿no? Sus modelos político-económicos. No sé si se entiende. O sea, si tú partes por el sentido común, siempre va a ser un punto de partida, las experiencias que tú tienes, el conocimiento que obtienes con la experiencia. Pero ese conocimiento, si quieres volverlo ciencia, lo tienes que ordenar, lo tienes que explicar racionalmente cada uno de los fenómenos. Ahora, y sobre eso, si aplica la ideología, es que sobre ese conocimiento ordenado que tienes, simplemente lo utilizas como un argumento válido para justificar tu forma de pensar, o sea, lo que quieres o cómo quieres que sea. Quiere, ¿no? Esa es simplemente la relación entre el sentido común, ciencia y ideología. Si hablamos de sentido común, entonces, ejemplo, la gente necesita ganar más porque todo está caro. Ah, como una idea, la ciencia nos diría, analiza los datos sobre el empleo, inflación y productividad. Que es otra cosa. Y la ideología liberal nos dirá, cada empresa debe fijar salarios según su productividad. Y si tiene una tendencia socialista, nos dirá, el Estado debe garantizar el salario. ¿Se entienden esas conclusiones? El, el sentido común simplemente nos dice que la gente necesita ganar más porque todo sacar. Claro, eso es lógico, ¿no? Si quieres seguir comprando, necesitas ganar más. Sobre todo hoy en día, ¿no? Cuando ocurre el fenómeno de tendencia de subida de precios, entonces dice, si quieres comprar, seguir comprando lo mismo, tienes que empezar a generar más ingresos o ganar más para seguir comprando lo mismo. Ese es un conocimiento de sentido común, si quieres. Eso es lógico. En cambio, si hablamos de un conocimiento ya desde el punto de vista de la ciencia económica, entonces ahí en la ciencia lo que va a hacer es, va a analizar otros factores, el empleo, la inflación de precios, la producción de las empresas, etcétera.
ya es otra cosa. Y si hablamos de ideología, es una forma de pensar. Por ejemplo, una ideología liberal nos dice que cada empresa debe fijar los salarios según la productividad. Es decir, lo que nos está diciendo es que cada empresa debe pagar en función a lo que produce o lo que genera. Pero si a esa ideología le agregamos un tinte socialista, nos dice el Estado debe garantizar el salario justo, o sea que el Estado debe hacerse cargo de que los sueldos sean justos para todos. Mm, es diferente cada uno de ellos. La economía y sus principales divisiones. Tenemos tres divisiones de la economía. Aquí vamos a quedar.